Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 31, donde dice: Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Es posible que Jesús diga que su testimonio no es verdadero? ¿Faltará acaso a la verdad de lo que dice? Sin duda, eso no es posible, ya que Jesús es la verdad. Por tanto, cuanto Él dice es verdad. La misma profecía dice en Isaías capítulo 53, versículo 9, no hubo engaño en su boca. La frase es una expresión de condición de tercera clase, con la conjunción condicional, y es el presente de subjuntivo en voz activa. La centralidad de la frase es el pronombre personal yo, lo que indica que no es verdadero, sin más testigo que uno. Eso es lo que da significado a las palabras de Jesús. Él estaba hablando a los judíos para quienes el testimonio no es válido, sino está refrendado por dos o más testigos que coincidan independientemente con el testigo afirmado, como así dice en el Antiguo Testamento en Deuteronomios capítulo 19 y versículo 15. Esto quiere decir que, si su testimonio fuese dado por él mismo, sin otros testigos que testificasen, no será admisible ante un tribunal. Por tanto, lo que Cristo le está diciendo es que si él diese testimonio solo acerca de él, los oyentes no lo admitirían como válido. Y este es el sentido que tienen las palabras del Señor Jesús, porque más adelante los fariseos dirían que tú das testimonio acerca de ti mismo y tu testigo no es verdadero, como dice este mismo Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 13. El testimonio de Jesús es cierto, porque el Padre da confirmación a las palabras de su Hijo, siendo ya, por tanto, dos testigos, como dice Juan capítulo 8 y versículo 17. Pero aún todavía hay más. Él tiene testimonio de otro, el Padre, como dicen los versículos 32 y versículo 37. De Juan el Bautista, versículo 33. De Moisés, versículo 45. Y de las mismas escrituras en el versículo 39. Por consiguiente, todos ellos coinciden con las palabras de Jesús, lo que da a sus palabras garantía de la veracidad plena. Continúa ahora con el versículo 32, donde dice: Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. El otro al que se menciona aquí, y que atestigua, en aquel momento será nombrado más adelante en el versículo 37, donde el verbo testificar es hacer referencia a una intervención anterior. Ese adjetivo indefinido, otro, denota a alguien del mismo tipo que el que habla, con lo que se apunta nuevamente a la unidad que Jesús tiene con el Padre. De ahí que lo que testifica es refrendado también por el testimonio del Padre, que afirma una identificación total con las palabras y las obras del Hijo. Por tanto, ese testimonio es suficiente para Cristo.
por cuanto sabe que ese testimonio es completamente verdadero. Cuanto hace no es consecuencia o resultado de la voluntad personal del Hijo, especialmente en cuanto a la expresión de esa voluntad mediante la naturaleza humana. Para eso, otro da testimonio de él. En eso está la certeza de concordancia con el Padre en todo, bien sea en los hechos prodigiosos de los milagros o en la enseñanza que da a la gente en su ministerio. A pesar de que los judíos no escuchan el testimonio del Padre porque se niegan a oír su voz, aquí quien escucha la voz que testifica acerca de él es Jesús mismo. Posiblemente, los oyentes pensaban que se estaba refiriendo a Juan el Bautista, pensamiento que Jesús aclara en los versículos que siguen. Continúo ahora con el versículo 33, donde dice: «Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad». El episodio tuvo lugar cuando, desde Jerusalén, enviaron una comisión para pedir una identificación al profeta, como se puede observar en el Evangelio de Juan capítulo 1 y los versículos del 19 al 28. Nótese que ellos conocían el testimonio que Juan el Bautista había dado sobre su persona, pero unido a ella estaba el testimonio acerca de aquel que venía tras él y que era antes que él. Juan dio testimonio acerca del Señor Jesús, como se puede observar en Juan capítulo 1 y versículo 34. Este era el propósito de lo mismo del Bautista, dar testimonio de la luz que es Cristo, como dice Juan capítulo 1 y los versículos 6 al 9. Como dice el doctor Henderson, el testimonio de Juan equivalía a esto: yo no soy el Cristo, Jesús es el Cristo. Él es el Cordero de Dios que está quitando el pecado del mundo, sobre el que descender y reposar al Espíritu Santo. Él es el esposo. Él es el que vino de lo alto y está sobre todas las cosas. Él habla la palabra de Dios y es Hijo de Dios. Hasta aquí el comentario de Dr. Henderson. El testimonio de Juan había sido público, hecho no solo ante la comisión enviada desde Jerusalén, sino ante otros presentes que le oyeron. El testimonio estaba relacionado con la verdad, no cabe duda, que es también un testimonio acerca del Señor Jesús, puesto que Él es la verdad, como dice el Evangelio de Juan capítulo 18 y versículo 37. Pero sin embargo, en ese contexto es el contenido del testimonio que Juan dio sobre Jesús, el que bautiza con el Espíritu Santo, el que, como se dice antes, es también el Cordero de Dios. Nótese que este testimonio es claro, es concreto y es fiel. Ellos habían enviado para conocer el testimonio de Juan. Los enviados regresaron a quienes le habían encomendado esa misión, no solo diciéndoles lo que el Bautista había dicho sobre él, sino sobre todo lo que había dicho acerca de Jesús. Pero, como fue habitual en el pueblo de Israel, y en especial entre sus líderes religiosos, ninguno de ellos hizo caso del testimonio del profeta, poniéndolo en olvido y, es más, rechazándolo plenamente. Al dar testimonio de la verdad, establece una manifestación más de la dimensión de Jesús, que no solo era Emmanuel, Dios con nosotros, y el Verbo encarnado, sino también la verdad encarnada. Todo apunta hacia quién es verdaderamente aquel de quien el apóstol escribe y dice: Dios manifestado en carne.
Continúo ahora con el versículo 34, donde dice: Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. En una lectura superficial, pareciera que el Señor Jesús despreciara cualquier testimonio que los hombres pudieran decir de Él, pero no es así. En el camino a Jerusalén, pidió a los 12 que diesen testimonio de lo que la gente decía sobre quién era Él, como vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16 y versículo 13. Lo que dice es que no apeló a testimonio de hombres, ni tan siquiera al de Juan, para defenderse de las acusaciones que le formulaban, o para aseverar ante todos lo que él mismo afirmaba ser. Lo que decía eran cosas ciertas y tenían el testimonio del Padre que garantizaba su veracidad. Esas palabras dichas a quienes le oían reclamaban de ellos obediencia y aceptación, no solo porque eran verdaderas, sino porque procedían de Dios mismo. El testimonio de Dios es mayor que el de los hombres, y este testimonio es el que tiene Jesús. Con todo el propósito de sus palabras, respaldadas por el testimonio de Dios, era alcanzar a los oyentes para que, creyendo en Él, fuesen salvos, tuviesen la vida eterna, misión y ministerio para el que había sido enviado. Jesús no necesitaba testimonio alguno para afirmar la veracidad de sus palabras, pero los judíos habían considerado a Juan como profeta y hombre digno de respeto, entendiendo que sus palabras y testimonio eran verdaderos. De ahí que adujeran a su testimonio con un determinado fin, que creyéndole a Juan, le creyesen a él y fuesen salvos. Nótese que es muy interesante apreciar que Jesús habla de salvación para todo aquel que crea, incluso para sus más fanatizados enemigos. De ahí que la salvación conforme al propósito de Dios no tiene más limitación que el rechazo de los hombres al mensaje de las buenas noticias, es decir, del Evangelio. Y este es el motivo de la venida primera del Señor, para que el mundo fuese salvo por Él, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 17. Eso había ocurrido ya con los discípulos de Jesús, que antes habían sido seguidores de Juan, dejándole a él para seguir al Señor Jesús en base al testimonio que había dado sobre quién era el Señor, como se puede observar en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y los versículos 35 al 37. Continúa ahora con el versículo 35, donde dice: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. El testimonio de Juan tiene un valor permanente y trasciende su muerte. Sin embargo, había un contraste manifiesto entre la luz del precursor y la del Hijo de Dios. Juan capítulo 1 y versículo 8. Ahí lo hallamos. Juan, nótese que no era la luz. Jesús, sí. De ahí que al referirse al Bautista diga que él era una lámpara encendida que ponía en alto la luz. La lámpara no estaba ardiendo, sino encendida. Su ministerio había sido concluido, por eso Jesús usa el tiempo verbal en perfecto era, como algo que había ocurrido ya. Posiblemente ya había sido muerto por Herodes, o en otro caso, estaba encarcelado por él. Por tanto, la luz de Juan ardía, lo que muy bien pudiera referirse a la luz que ya se extinguía o que se había apagado con su muerte.
Aquella lámpara, como cualquier otra en el orden natural y no metafórico, ardía porque alguien, en este caso Dios mismo, lo había encendido. Aquella lámpara, que era Juan, alumbraba el camino para indicar la senda que debían seguir para ir a Jesús. Lámpara es una figura usada en el Antiguo Testamento para referirse a quien marcaba el camino. De ese modo llamaban, por ejemplo, lámpara de Israel a David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 21 y versículo 17. No cabe duda que Jesús situó a Juan a un nivel muy alto, tanto en este como en el versículo que sigue. Sigue diciendo este versículo: y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. La gente se regocijaron durante un tiempo, y ese tiempo siempre fue breve, aquí comparado con una hora, en la predicación de Juan. Durante un tiempo se habían regocijado en su luz. Era casi como una acción infantil. La presencia del Bautista y su ministerio entusiasmó a la gente que acudía al Jordán, donde Juan el Bautista ministraba. Pero ese entusiasmo duró poco, y la gran mayoría dejó de ir a su encuentro y bautizarse por él. Fue el resultado del ministerio del Bautista, que acusaba al pueblo y a sus dirigentes, recomendándoles la necesidad de un verdadero arrepentimiento. Por esa razón, dejaron de prestarle atención y además le despreciaron, especialmente los líderes de la nación, diciendo que él que tenía demonio. Mateo capítulo 11 versículo 18. Ellos, por tanto, con su actitud, despreciaron el mensaje de Juan, que enseñaba a Jesús como el Cordero de Dios que había sido enviado para salvación del mundo. No cabe duda que quienes sirven con fidelidad a Dios arden tanto que con frecuencia se consumen pronto, no solo por la dedicación con que se entregan al ministerio. Aquellos que oían a Jesús aquel día, si hubiesen ellos seguido respetando a Juan el Bautista, ahora seguramente le escucharían a Jesús y le respetarían. La llegada de la verdadera luz, que era Cristo, ya no precisaba la luz de la lámpara que era Juan. Continúo ahora con el versículo 36, donde dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Nótese que el testimonio de Juan era importante, pero había uno mayor que el de Juan, las obras que Jesús mismo hacía. Estas obras eran testimonio puntual de que el Padre le había enviado con una misión. El Señor dirá a su Padre al término del ministerio terrenal: he acabado la obra que me dices que hiciera, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 4. No eran tanto obras, sino obra en singular, porque era un todo. Nótese que el Padre lo había enviado al mundo con misión reveladora para que hiciere en él visible al invisible. No solo eran los milagros, sino también dar vida, juzgar, enseñar, etc. Estas son obras mayores que la curación de enfermos, por la que se habían mostrado más fuertes la oposición contra él, al haberlo sanado en sábado y además haberle ordenado que llevase la camilla a su casa. Versículo 8. El Padre le había dado una obra que hacer. De ahí el uso del verbo que tiene las acepciones de completar, llevar a término,
perfeccionar y cumplir, en donde la palabra término indica que el Padre no ha entregado las obras a su Hijo como un mero ejecutante, sino que para que sean verdaderamente las suyas, esto es, las obras que yo hago. Todas ellas forman parte integrante del ministerio de salvación que estaba llevando a cabo. En esto estaba comprometido hasta el punto de decir que su comida era hacer la voluntad del que le había enviado y acabar su obra. Juan capítulo 4 y versículo 34. En esas obras, tanto en la totalidad como en la individualidad, se manifestaba Dios con su gracia, misericordia, pero también con su omnipotencia y también su fidelidad. Nótese por otro lado que los enemigos de Cristo le reprobaban asumir una relación con el Padre que no correspondía, acusándole de hacerse hijo de Dios, o mejor, hacerse Dios siendo un hombre. Pero ahora apela a las obras y las presenta como elemento testimonial de que realmente es quien dice, no solo el Hijo, sino el enviado del Padre. Los hombres negaban sus palabras y le acusaban, pero no podían negar el testimonio de las obras. Es por eso que ellos buscarían una forma para desviar la atención del pueblo ante un testimonio tan evidente que sería acusarle de hacerlas. Por eso le dicen en Mateo capítulo 12 y versículo 24 que parece ser que tenía un pacto con Beelzebub, el príncipe de los demonios. Las obras mostraban que es hijo, no solo por lo que decía de sí y por el testimonio de Juan, sino por el poder con que hacía las obras, que ponían de manifiesto que había sido enviado del Padre. Estas obras tenían un valor demostrativo, como dijo precisamente Nicodemo: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan capítulo 3 y versículo. Nótese que 4 veces aparece en el Evangelio la referencia al testimonio de las obras, como hechas por el enviado del Padre, como así dice en Juan capítulo 3 versículo 2, capítulo 5 versículo 36, capítulo 10 versículo 25 y capítulo 15 versículo 24. Jesús no hacía las obras que él quería por voluntad propia, sino lo que siempre hizo, y todo cuanto hizo fue hecho como las obras que el Padre me dio, como dice Juan capítulo 14 versículo 10 y capítulo 17 versículo 8. Por tanto, las obras fueron planeadas en el seno de la Trinidad desde antes de la fundación del mundo. Jesús puede realizar obras específicamente divinas porque Él es Dios, enviado por el Padre e investido de toda la autoridad divina que le pertenece eternamente. Continúa ahora con el versículo 37, donde dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Había sido enviado por el Padre, y era Él quien daba testimonio acerca de su Hijo. Ahora bien, ¿a qué testimonio se refiere Jesús? Está claro que no podía ser el testimonio de la transfiguración que nos habla en Marcos capítulo 9 y versículo 7, porque no se había producido aún. Tampoco al del bautismo, como así dice en Marcos capítulo 1 y versículo 11, porque ninguno de aquellos presentes había estado presente entonces. No podían ser el testimonio de la voz desde el cielo cuando los griegos quisieron verlo, como dice Juan capítulo 12 y versículo 28, porque tampoco había ocurrido. Pero seguramente que se está refiriendo al testimonio del Padre
en el corazón de los oyentes del Evangelio, como aclara Juan en una de sus epístolas, en Primera de Juan, capítulo 5 y los versículos 9 y 10. Entonces esto permite entender mejor lo que sigue, ya que Dios no tiene una forma ni una determinada voz. Cristo dice que nunca aquellos habían oído su voz ni habían visto su aspecto. En la Escritura se afirma que Moisés hablaba con Dios en un diálogo entre ambos, como se encuentra en varios lugares del Pentateuco, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 33 y versículo 11. Otros grandes hombres de Dios habían visto su aspecto, como ocurrió, por ejemplo, con Isaías, como así comenta Isaías capítulo 6, los versículos 1 al 3. Aquellos presentes, por su dureza de corazón, no habían percibido la voz de Dios, que daba testimonio de la intimidad personal de quien era precisamente su Hijo, conduciendo a los hombres al Salvador. Quienes se llamaban seguidores de Moisés no podían oír cómo Moisés había oído la voz de Dios, porque si lo fuesen, la habrían oído, discerniéndolas en las palabras del Señor Jesús. De igual manera, no eran verdaderos israelitas, porque Israel, su antepasado, había podido ver la apariencia de la presencia de Dios, como así dice Génesis, capítulo 32 y los versículos 30 al 31. El testimonio del Padre se concede a los que creen en el Hijo. Los que rehúsan creer nunca oirán la voz de Dios, ni nunca apreciarán su aspecto, porque es en el Hijo en donde puede verse. Juan, capítulo 1 y versículo 18 dice: A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Más adelante, el Señor diría que quienes le han visto a Él, también vieron al Padre. Juan, capítulo 14, versículo 9. De otro modo, es en Jesús donde se puede oír la palabra de Dios, y es en Él donde puede verse a Dios. Pudiera también tratarse de la incredulidad de los judíos, tocante a las profecías en las que Dios dio testimonio de su Hijo. Si ellos hubiesen prestado atención a este testimonio, hubiesen detectado que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios. El apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo 16, dice que el Padre es invisible y se manifiesta a través de Cristo. Y voy concluyendo ya con esto. Como acabo de leer en Juan capítulo 5 y versículo 37, donde dice: También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Cómo dio testimonio? Si vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 17, dice la palabra de Dios: Y hubo una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estimado y estimada oyente, en la actualidad muchas personas dicen que Jesús fue un hombre bueno, otros dicen que fue un profeta, otros incluso dicen que fue hasta un milagrero. Una vez Jesús le dijo a sus discípulos que qué decían ellos de él, y permíteme, amigo y amiga oyente, que yo te haga precisamente esta misma pregunta. ¿Qué piensas tú de Jesús? Tal vez puedas tener una idea equivocada, como algunos piensan, como he dicho, que puede ser un profeta o un hombre bueno. Pero Dios dice en su palabra: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y también en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y versículo 23, dice: Dios levantó a Jesús por Salvador.
Estimado y estimada oyente, si tú crees en la palabra de Dios que acabo de leer y lo que Él verdaderamente te está diciendo a ti en este momento, y nunca antes has recibido a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, pues yo te invito a que ahora le puedas aceptar en tu corazón como tu Salvador. Para ello, es necesario que puedas hacer una oración de fe para invitarle a que venga a tu corazón. Si quieres, yo puedo guiarte en esta oración. Repite conmigo allá donde tú te encuentres. Señor Jesús, he pensado de ti hasta ahora que habías sido un hombre histórico, un profeta, un hombre bueno, que hizo milagros, que ayudó a las personas, pero nunca me había planteado que tú eres el Hijo de Dios. Hoy he escuchado tu palabra, y tu palabra dice que Dios te levantó a ti como Salvador. Yo lo creo, por tanto, en este momento te abro mi corazón, te recibo como mi Salvador, me arrepiento de todos mis pecados y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.